arranque tiene que ver con la DGI. Y esto sí que vos también, si estás en este grupo de personas, atento, porque la Dirección General Impositiva está en campaña activa de combate a la evasión de impuestos. Por lo pronto pará la oreja, porque si estás en un grupo de contribuyentes que desde la DGI están analizando porque detectaron distintas formas de incumplimiento en el pago de impuestos, algunas que son repetidas, bueno, según el semanario Búsqueda, según una nota que sale publicada hoy, la DGI está poniendo el foco en ese grupito. Bueno, el principal incumplimiento es uno de los más conocidos, el impuesto al valor agregado. No sé si te suena, el IVA. El IVA. Desde la DGI lo que se está haciendo es desplegar una serie de acciones que busca que este grupo de contribuyentes que está los que copian el IVA, copiando el IVA, pasen a regularizar su situación. ¿Qué pasa si se mantiene el incumplimiento? Bueno, DGI te deja expuesto porque pasás a una lista de deudores que se publica en el portal web. Tranqui, tu nombre ahí puesto. Sí, señor. Como evasor. Y me lo imagino a lo FBI, ¿no? Claro. En rojo. No pueden poner tu cara porque está, pero... ¿Qué pasa con el IVA? Que muchas veces te pagan el IVA para que vos lo pagues a la DGI. Entonces, pero... si no haces esa calecita, ese pasaje en mano... Empezás a quedarte con el IVA. Te empezás a quedar con el IVA y eso es lo que está detectando la DGI. Bueno, además podría haber una restricción del uso de la constancia para imprimir documentación. Que ya existe en algunos formatos, ¿no? O sea, ya hay algunas restricciones si vos no estás al día. Si no estás al día, claro, pero claro. Además de poner tu nombre, entonces te van a hacer esto ya como una cuestión decidida y generalizada. También informar a los clientes que los comprobantes fiscales emitidos por estos contribuyentes que están evadiendo no van a poder deducirse en su liquidación de impuestos. Es decir, te van a empezar a trancar todo. Bueno, según el informe del semanario, la comunicación de DGI fue este lunes de esta campaña, ¿no? Para la gestión del cumplimiento tributario tendiente a corregir la conducta fiscal de los contribuyentes. Ya desde octubre, la DGI había resuelto desafiliar del régimen de comprobantes fiscales electrónicos, los conocidos como CFE, a unas 80 personas físicas y jurídicas, después de haber comprobado justamente, bueno, que algunas operaciones de este grupo de gente carecía de sustento real y se trata de entidades comúnmente conocidas como empresas de papel o emisoras de facturas falsas. O sea que ya venían poniendo un poco el ojo en los incumplimientos. Claro, bueno, desde la propia DGI lo que buscan es cambiar el modelo de gestión y buscar un enfoque de trabajo para invertir el orden, justamente, ¿no? Y que la administración pueda ser quien aporte información para evitar errores u olvidos antes de que sean inviables de hacer frente por parte del contribuyente. Claro, lo que dicen es: apaguemos tu incendio antes de que tu deuda sea tan grande que no la puedas pagar. Sí, también hay un cambio de modelo en el sentido de que, uno cuando tiene que pagar impuestos a la DGI, muchas veces calcula sus propios impuestos, ¿no? Si vos tenés una empresa, tenés que hacer tu propio cálculo, claro. Entrar, digamos, mes a mes, pagar bimensual el IVA, etcétera. Todo eso lo tenés que hacer vos, o sea, no te llega la facturita, lo tenés que hacer vos. Y ahora lo que dice DGI es, ese modelo funcionó durante mucho tiempo, pero ahora por distintos motivos tenemos... No está funcionando. No está funcionando y tenemos varios resortes como para detectar si no lo estás haciendo bien. Claro. Entonces ahora hay un cambio de modelo en la mirada, sobre todo, de lo que está ocurriendo. Bueno, ¿querés escuchar lo que explicaba el director de rentas de DGI, Gustavo González, en entrevista con los compañeros de Palabras Cruzadas? Nada más, hace unos días, escúchalo. Lo que nos proponemos es migrar desde una administración tributaria más tradicional, que es una característica común a muchas administraciones tributarias, pero que las más modernas lo han ido dejando de lado, y que tiene que ver con esta cosa de, las obligaciones tributarias son responsabilidad de los contribuyentes, ¿sí? Los contribuyentes tienen que saber cuáles son sus obligaciones, es su responsabilidad, y eso implica que cada uno tiene que saber qué obligaciones tiene, qué declaraciones tiene que presentar, cómo las tiene que completar, etcétera, etcétera. Y la administración tributaria se reserva el derecho del control, de fiscalizar si eso está bien declarado o no, y penalizar en los casos que corresponda, ¿no? El Código Tributario, que es la compilación de normas de tributarias que rigen un poco cómo funciona el sistema tributario en el país, tiene esa impronta también. Y eso no va a cambiar, pero desde el punto de vista de la gestión hay cambios que se pueden hacer. Y el cambio tiene que ver con invertir un poco el orden, ¿no? Y decir, bueno, está bien, las personas, los contribuyentes son los responsables, ¿sí? Pero nosotros como administración ya sabemos de antemano
cuáles con bastante probabilidad sus principales obligaciones, y no solamente cuáles son, sino además cómo se configuran. Entonces, aportemos esa información, aportémosla de forma oportuna para que no se produzcan olvidos, para que no se produzcan errores, para facilitar el cumplimiento de esas obligaciones, porque el problema es que cuando esos errores se detectan, el costo de corregirlos es muchas veces muy alto y a veces es algo que resulta completamente imposible de afrontar. Bueno, en concreto lo que dice González es que se quiere evitar que DGI actúe recién cuando el problema ya es casi imposible de solucionar. Claro, de vuelta, lo que te venía diciendo, antes de que el clavo ya sea tan grande que es imposible de pagar. Una de las acciones previstas es extender el esquema de propuesta de declaración de impuestos precargada que hace la propia oficina recaudadora a partir de datos con los que cuenta y del conocimiento que se tiene de cada contribuyente. Es decir, ya tienen más información de vos y de tu empresa, ya cargarle más a las declaraciones que vos tenés que hacer periódicamente, digamos. E incluso, según puntualiza González, lo que quiere DGI es marcar la cancha y decirle al contribuyente que sabe y qué tiene que hacer, ¿no? Sí, lo decía también en palabras cruzadas, lo contaba un poco más. Mira, escuchá. Estamos trabajando también en mejorar la comunicación con los contribuyentes para que no se nos escape ninguno. A ver, esto no es con un ánimo recaudatorio, es con el ánimo de que la gente no pague de más, de que la gente no se enfrente a situaciones que son mucho más complejas de resolver. Nosotros lo que queremos es que la gente cumpla con sus obligaciones, punto. Eso, el sistema tributario está hecho de tal manera que eso es asequible, es algo que se puede hacer. El problema es cuando la gente no se entera o no se quiere enterar, lo que fuere, pero que cuando eso se acumula varios años, sí, ciertamente se vuelve en problemas grandes. Bueno, esta semana la DGI informó que en octubre cobró menos tributos, justamente medido en valores constantes, no descontada la inflación, en comparación con el mismo mes de 2024. La baja fue del 4,9% en la recaudación bruta y de 2,8% en términos netos. De todos modos, ¿no?, los ingresos también netos acumulan en el año un incremento del 3,7 real, a pesar de esto que te cuento de octubre, ¿no? Sí, hay que ver al final del año, ¿no? La recaudación anual es lo que más importa. Pero yo creo que también es un momento clave que lo hagan ahora, porque estamos a fin de año. Ese excedente de IVA para mucha gente es la diferencia entre lograr cerrar el año o no. Y creo que en muchos casos la gente se lo come porque no llega. Puede ser, sí. ¿Me explico? Él decía, lo escuchábamos recién en palabras cruzadas, diciendo la idea no es recaudar, el objetivo no es recaudar. ¿Y bueno, cuál es el objetivo? Está difícil de ¿cuál es el objetivo si no es recaudar? Frase, ¿no? Y bueno, justamente que no está mal, en este caso no está mal que DGI quiera recaudar. La oficina recaudadora. Claro. La política de DGI ha despertado distintas reacciones. Ya desde hace varios meses hay algunos actores que vienen reaccionando, como por ejemplo el Colegio de Contadores, que ante un comunicado de la DGI que se hizo el 24 de julio de 2025 ya remitió una carta dirigida a sus socios en el que marcaba una postura contraria a lo que decía la DGI respecto a, lo entreveré un poco, pero básicamente lo que hizo la DGI fue mandarle una carta a algunos de sus contribuyentes profesionales, sobre todo profesionales independientes, marcando lo que iba a ser un proceso generalizado de inspección para aquellos que ejercen de manera independiente, a ver si estaban pagando todos sus aportes. O sea, la DGI avisándoles... Sí. A los contribuyentes profesionales. Que va por ellos, por lo menos a pasar raya. Y el Colegio de Contadores avisó a sus socios que esto estaba pasando y ya reaccionando de alguna forma de negativa, hecho, ¿no? sacó un comunicado el Colegio de Contadores, ¿no?, en el que dice: todo levantamiento del secreto bancario debe realizarse conforme a lo previsto en el artículo 53 de la ley 18.083, que establece las condiciones legales para ello. Claro, porque hay todo un tema y lo podemos también contar un poquito porque está en el trasfondo de todo esto, y es que en el presupuesto nacional que se está discutiendo a nivel de Parlamento hay un artículo que es el 297 que habilitaría a la DGI a acceder a información bancaria sin orden judicial en casos de necesitar la fiscalización tributaria, ¿no? Y eso está en el trasfondo de todo esto. El Colegio de Contadores está reclamando en realidad
que se considere un proyecto que se presentó hace algún tiempo, que propone establecer derechos y garantías de los contribuyentes frente a las administraciones tributarias. Es lo que se conoce como Carta del Contribuyente. Bueno, esta iniciativa presentada oportunamente por el colegio procura reconocer estos principios como un derecho humano fundamental, regulando la relación entre los ciudadanos contribuyentes y los organismos recaudadores, ¿no? Sí, están en contra de lo que está haciendo la DGI y básicamente lo que ha dicho, por ejemplo, el vicepresidente del Colegio de Contadores, Jorge Bergali, es que ha visto una soberbia de los inspectores, sobre todo él decía en el interior. Mirá. Y también dijo en una nota en Perspectiva hace poquito que ha habido una caza con Z. A recaudar y a recaudar. Sí, como nunca había visto antes. A ver. No las tengamos, pero eso ha sido una constante de muchas consultas de colegas, socios del colegio, ante inspecciones realizadas a sus clientes, ¿no? Yo creo que lo que ha habido es salir a cazar como no se había hecho antes, ¿no? O sea, la auditoría está bien, y que salgan bien está bien. Ahora, fíjese que la impositiva, el 75% de sus ingresos se divide entre 500 grandes contribuyentes y 12.000 empresas del CEDE. El CEDE es un área de la impositiva que tiene un contralor especial donde debe llevar balances mensuales, declaraciones mensuales de IVA, bimensuales de impuesto a la renta, anticipos, o sea. Y después tenés 1 millón de personas físicas y miles de empresas pequeñas, literales o unipersonales, que aportan prácticamente muy poco individualmente. Y la impositiva se ha dedicado en esta etapa o en esta tanda de inspecciones justamente a estos pequeños, que son los que menos, primero, la expectativa de recaudar en estos es mucho menor que las grandes, donde tienen el 75% de los recursos. Pero en estos, que está bien que los inspecciones, que está bien, no son los más, los que tengan el mejor asesoramiento, la mejor preparación para defenderse frente a una inspección. Bueno, era la palabra del vicepresidente del Colegio de Contadores, Jorge Bergali, claro, ¿no? Y lo que él dice es, sobre todo a los más chicos, necesitan herramientas para poder defenderse, entre comillas, y asesorarse de cuándo está bien que se los apriete con el pago de ciertas cosas y cuándo no. Claro. Que es lo que él manifestaba como cierta soberbia de los inspectores que les caen sobre todo a los que no tienen esas herramientas. No, y hablando de los datos de cada uno, ¿no? Le preguntaron sobre ese tema a Gustavo González. El de la DGI. Exacto, quien dijo que esos datos solo se usarían con fines específicos y bajo secreto tributario. Sí, él ha estado explicando en estas semanas qué es lo que se está discutiendo en el Parlamento. Tiene ya el visto bueno de diputados, hay que ver si el Senado lo termina aprobando, pero en definitiva es el levantamiento del secreto bancario. En determinadas circunstancias el Colegio de Contadores está en contra y bueno, es una discusión, ¿no? Totalmente. Lo cierto es que la DGI está en campaña activa para combatir la evasión de impuestos. Y si vos te tragás el IVA, atento porque en algún momento te pueden caer. Lo del IVA es lo más claro, ¿no? Pero puede haber también evasión de otro tipo de otros impuestos. Totalmente, pero digo, como lo más lineal, ¿no? Sí. A la hora de pasar rayas sobre todo. Es el anuncio concreto que se hizo ahora. 6900 nos podés escribir, 092-690-690 también por WhatsApp o en el chat de YouTube. Entrás a YouTube, pones Sarandí 690 OK, nos ves, nos comentás y te leemos en un ratito, como este mensaje de Fabricio que dice: qué chanta, el que nada esconde, nada teme. Mónica también dice: ese es el problema, cobraron menos la punta del iceberg. Sí, puede ser. Y Juan Carlos dice: la DGI tendría que cobrarles a los narcos que no pagan ningún imprevisto. Claro, no impuesto tiene... será impuesto, sí, capaz le tiene que haber quedado mal escrito. Si fuera por eso, la Facultad de Ingeniería debería vender títulos por Mercado Libre, dice Fabricio. Hablando del estreno. Claro, sí, tengo una empresa unipersonal, dice Fede, trabajo para la DGI, no se puede más. Tengo en mi misma cuadra un negocio igual y no paga nada de nada, está fuera del sistema. A ellos les tienen que caer, no matarnos a los que ya aportamos. Por eso me gustaría que estuviera Martín acá también, porque justo lo que hablamos fue ayer, ¿no? Hablando de lo caro, de la empresa de UKG, que ahora el gobierno, viste, que pidió una reunión para por lo menos entender razones. Motivos, sí. Me imagino que también intentarán
Y además salió el de la Cuti a decir, me hizo acordar a Martín, Sí. lo mismo que decía Martín, de que es muy caro trabajar en este país, ¿no? Tener una empresa. Imagínate con esto también ahora la DGI saliendo de punta a controlar y hay mucha gente que no le cae en gracia. Buen día, Comité de la UAA, dice al 6900. Acá en Las Piedras hay una barraca que no te da boleta y si le pedís la boleta te dice masiva. ¿La barraca te puede vender así? Pregunta Y un no. oyente por acá. Y no. Y no, Con lo- amigo. No. Está bastante claro que que el tema del IVA... Sí, con la Pero, boleta, claro, o sea... A ver, la DGI puede perseguir esas boletas No con sé. IVA que después no fueron depositados correctamente. El tema es que si no Ahora, si no hace la boleta, claro, no puede. Es mucho más difícil de perseguir, ¿no? No Va sé, por otro o lado. hay que ver cómo se puede cotejar con las ventas. Ahí se me escapa un Sí, poquito. a una pero- cuestión de stock, decís, Exacto. comparar stock con cantidad de ventas. U otras pero ahí tenés herramientas que tengas, no sé. ahí se me escapa Sí, a a mí mí también. también. Hablando de prepotencia, dice ahí el 811 al 6900. De los inspectores en el interior, los del Ministerio de Trabajo parece que andan buscando a Marcet, dice, un atrevimiento supino. No sé si Castillo les dio pase libre. Bueno, muchos que llegan también hablando de este tema. Sí, Nico dice, y a los que les han exonerado IVA con pretexto de la Milica, ley de inversión, no sé por qué lo de Milica, ¿a quién le cobramos? ¿Cuántos venenos agrotóxicos, por ejemplo, no pagan IVA? A las empresas a las que se les exonera y después a los más chiquitos no. Y pasa ¿verdad? que si vos también estás pagando todos los meses, decís vos, pero yo sangro por esta herida mes a mes. Ah, sí. Y claro, Sí. está bien hablar, a ver, pará, está bien que avisen, dice Adriana, mirá, tuve una empresa por 20 años y siempre salieron de sorpresa, DGI, BPS también. Juan Alberto nos dice, buenos días chicos, los acompaño por YouTube, imágenes y sonido impecable, ni que hablar del equipazo que son ustedes, un abrazo Ay, grande muchas gracias. y los banco a muerte grande, Juan, nosotros también a vos. Ahí Mira, va, Liliana mentira. dice, soy contadora independiente y estaría bueno que la DGI, antes de fiscalizar a los contribuyentes, se dedique a arreglar la página que no funciona nunca. ¿Cómo no funciona? Es un tema recurrente entre los colegas, es imposible trabajar así. En fin. Son hechos.